chocolate y no me deberían de doler los dientes si están íntegros. Pero si está una cavidad cariosilla o se me fracturó un pedazo de esmalte, entonces recuerden que los túbulos dentinales contienen líquido y tienen una hidrodinamia que se modifica con la presencia de azúcares o de sales, ¿sí? Si yo meto azúcar, algo dulce, va a haber un movimiento de esos fluidos que van a estimular a la pulpa. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, va a haber un cambio, va a haber una respuesta aumentada al estímulo. En una pulpitis reversible, entonces, ¿qué está reaccionando? Las fibras de primeritos, les dije que estaban hasta arriba, cerca de la dentina, las ADs, que tienen una conducción rápida. Por eso el estímulo es rápido, pero desaparece rápido. Cuando desaparece rápido, podemos decir que esa pulpa tiene la oportunidad de sobrevivir sin endodoncia. El tratamiento se llama túbulos expuestos y una curación temporal, ¿verdad? Ustedes saben de eso mejor que yo. Ya hay una curación que muchos desconozco. Me quedo con esto, con el IRM, pero supongo que lo siguen usando, no sé. Pero bueno, entonces ese sería el tratamiento, ¿verdad? Curaciones temporales y su restauración final. La desinfección de la dentina es bien importante. No sé con qué desinfectan. Clorexidina, perfecto. Entonces la desinfección, el cuidado de no desecar la dentina, como ya les mencioné, eso es bien importante para que no tengan agudizaciones, ¿no? O mejor dicho, sintomatología posterior al tratamiento. Así es que en la otra entidad es una pulpitis irreversible. Aquí entran muchas otras patologías dentro de la pulpitis irreversible. Los síntomas del dolor es agudo, que se convierte en sordo y lacinante, o sea, es un dolor continuo, espontáneo. Las fibras implicadas son las A, delta y C. El tratamiento es la endodoncia, y aquí les pongo una nota de que la pulpitis irreversible puede incluir pólipo pulpar, cálculos pulpares y resorción interna. Es decir, en estos casos la pulpa mantiene su vitalidad. En el pólipo pulpar o hiperplasia pulpar es cuando en pacientes muy jóvenes que tienen forámenes apicales muy abiertos, entonces si tienen una caries, por ejemplo en niños, y la pulpa se expone, entonces la pulpa tiene sus forámenes tan amplios que tiene la oportunidad de recuperarse de esa inflamación, y entonces la pulpa expuesta no se necrosa, sino que es cultivada con células epiteliales de la boca, y entonces empieza a proliferar un tejido sustentado por la exposición pulpar de esa pulpa joven, que se forma como un hongo de encía. Eso es la hiperplasia pulpar, ¿sí? Pero es un problema irreversible, la pulpa no se va a recuperar. Los cálculos pulpares, si ustedes van a poner una corona y observan los cálculos pulpares, cuidado, porque probablemente cuando hagan su preparación, aunque no tenga dolor en ese momento, después de una preparación, el paciente puede presentar sintomatología. Así que en todos estos casos la resorción interna, bueno, eso es un proceso un poquito más complejo, pero también está mantenida la vitalidad de la pulpa, pero con un proceso resortivo. Observamos en una radiografía, a lo mejor la dentina que se está resorbiendo y perdiendo, ¿no? El conducto ya pierde su forma. Eso le llamamos resorción interna. Muy bien. Entonces, la pulpitis irreversible extremadamente dolorosa, tiene un dolor, el dolor es sordo, continuo, espontáneo. El paciente difícilmente puede localizar el diente fuente del problema. Y aquí las fibras implicadas son las C. El tratamiento es la endodoncia. Algún día les pudiera llegar a su consultorio un paciente con un vaso de agua frío y llega pidiendo el tratamiento, y con el vaso, el trago de agua, porque solamente con agua fría se le calma el dolor. ¿Qué sucede? Los vasos se descongestionan y disminuye la presión. Aquí, este tipo de urgencias, de verdad, que son muy estresantes para el paciente y para nosotros, ¿no? Así que, el recordatorio importante acá. En casos de pulpitis reversible, el aislamiento y desinfección de la dentina, así como anestesia, evitará la pulpitis irreversible. Miren, hay ocasiones que ustedes ven unas caries pequeñitas y le dicen al paciente, aguántese tantito, ¿no? Aguántese, usted es macho. Y el paciente está
que antes la pulpa estaba muy bien, ahora se va a volver una pulpitis irreversible. ¿Por qué? Bueno, porque por el dolor y el estrés se producen ciertos neuropéptidos, sustancias producidas por las mismas fibras nerviosas que se liberan y entonces se establecen, se quedan en la pulpa y empieza una cascada de eventos inflamatorios y esa pulpa ya se peló. Entonces, ¿por qué? Porque no anestesiamos. No anestesiamos. Siempre debemos de hacer que el paciente esté confortable en un tratamiento. Aunque ustedes vean una área pequeñita, no saben hasta dónde va a llegar. ¿Sí? Así es que mucho ojo con eso. Las pulpitis irreversibles pueden presentarse después de la desecación de la retina. Y soy insistente, de verdad, porque se provoca aspiración de odontolabios. Muy bien. Este es un corte histológico. ¿Se acuerdan el corte histológico donde se veían bien formaditos los odontoblastos? Aquí ya no están. Aquí ya fueron absorbidos por ese espacio. Se creó un vacío en el túbulo dentinal y fueron aspirados y ya disgregados, por supuesto. Y entonces empieza a haber un proceso inflamatorio que antes no estaba. En el otro corte histológico, vean estos vasos sanguíneos. ¿Sí los observan? Vean la congestión de eritrocitos. Los vasos sanguíneos se empiezan a congestionar. Esta diapositiva, este corte histológico, también el doctor Caramani me encanta porque muestra muy bien cómo se empieza a iniciar un proceso inflamatorio. Este es un corte transversal de un vaso sanguíneo. Vemos aquí una célula de defensa, aparte de los eritrocitos, ¿sí? Así es que se vuelve interesante lo que nosotros podemos provocar. Así es que la periodontitis apical, como ya les decía, es un término que se ha acuñado en endodoncia para referirnos a la implicación que tiene el periodonto, sobre todo a nivel apical, causado por problemas endodónticos. Lo definimos como, la etiología son microorganismos que necrosan el tejido bucal y sus productos bacterianos tienen un encuentro dinámico con el huésped. Es decir, esas toxinas van a estimular los sistemas de defensa a nivel periapical del paciente. ¿Okay? Y entonces por eso le llamamos periodontitis apical. Ya les dije que el término agudo o crónico no es tan apropiado, es mejor sintomático o asintomático. Así es que en la última parte que vamos a ver ahorita es el absceso alveolar agudo, que le llamamos ahora periodontitis apical aguda o periodontitis apical sintomática. Y tenemos una tumefacción difusa como característica, dolor a la percusión, o sea, no se les ocurra ponerle el mango del espejo, ¿no? Porque entonces, de veras que si el paciente puede, les puede dar un retraso a él. Si ya sospechamos cuál es el diente, solo háganlo con la yema del dedo. Si yo sospecho que este es el diente causante, entonces lo voy a hacer suavemente. Ya no lo hago con el mango, porque ya veo cómo viene el paciente. Lo hago suavemente con la yema del dedo. ¿Okay? Así es que hay movilidad dental porque el diente es extruido de su alveolo por todo el proceso inflamatorio que hay a nivel periapical. Normalmente está asociado, por supuesto, a una pulpa necrótica. En muchos casos el dolor aparece antes de la tumefacción, le precede el dolor, antes de que esté inflamado. ¿Sí? Y el absceso alveolar agudo, o periodontitis apical aguda, o periodontitis apical sintomática, puede no presentar signos radiográficos. Si ustedes toman radiografía, puede ser que todavía no observen ninguna lesión radiolúcida. ¿Okay? Entonces, porque es un proceso agudo. Hablando histológicamente, es un proceso agudo y todavía no hay una destrucción ósea de la cortical que permita ser visible radiográficamente. A veces sí observamos ensanchamiento del ligamento periodontal. ¿Okay? Bien. Entonces el tratamiento es el drenaje, sacar de oclusión, o sea, quiten de oclusión, desgasten un poquito para que el paciente al cerrar no fluya de tal forma que esté incómodo toda la noche.